¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 21, versículos del 20 al 28. En el pasaje de hoy el Señor continúa hablando de las señales que precederán los últimos tiempos. Esta profecía augura primero el cerco de la ciudad santa por obra de los poderes paganos. Luego llegará la hora de los gentiles, en la que se desencadenará la persecución contra la Iglesia, pero el triunfo es de Cristo y de su Iglesia. La misma historia de la Iglesia nos conforta en esta esperanza. Ella sigue en pie y permanece, mientras que sus perseguidores perecieron y pasaron. Comenta San Ambrosio: de hecho, Jerusalén fue asediada y tomada por los ejércitos romanos, y por eso los judíos creyeron que se había cumplido entonces la abominación de la desolación, de la que habla el Señor en Mateo 24 y el profeta Daniel, ya que los romanos arrojaron al templo la cabeza de un puerco, mofándose de las observancias rituales de los judíos. La abominación de la desolación es el execrable acontecimiento propio del Anticristo, puesto que él, con sus funestos sacrilegios, mancha el santuario de las almas y se quiere apropiar del trono del Dios omnipotente. Es algo que estamos contemplando hoy con horror y con tristeza, como en varias partes, principalmente en países como Alemania, se ha hecho traición a la verdadera Iglesia de Cristo, profanando los sacramentos, adulterando la doctrina y llevando las almas al error y a la perdición. Es prácticamente una apostasía, es decir, un abandono de la verdadera fe. Y lo más triste es que ante acontecimientos así, son muy pocas las voces que se alzan para protestar contra semejantes atropellos, que no son ni siquiera contra los hombres, son atropellos contra el mismo Dios. Es un desafío a Dios, y es como una mancha de aceite que se va extendiendo a otros países, ciudades, que es copiado por otros pastores que traicionan su fe y causan confusión y escándalo en el pueblo cristiano. Y en un sentido espiritual, se nos previene muy atinadamente que debemos estar preparados, ya que el Anticristo desea poner la marca de su perfidia sobre el corazón de cada uno, y falsificando las Escrituras, quiere hacer ver a través de éstas que Él es Cristo. Y entonces es cuando llegará la desolación, puesto que muchos, cayendo en el error, se separarán de la verdadera religión. Cosa que tristemente estamos viendo de manera casi global. ¿Cuántos católicos abandonan la verdadera fe para irse a otras sectas o para no practicar ninguna? ¿Cuántos que abogan por una única religión o dicen que todas son iguales? Pero veamos que el Señor termina alentándonos a la esperanza. Cuando empiecen a suceder estas cosas, nos dice: cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Son cosas, hermanos, que ciertamente nos causan profundo dolor a quienes amamos nuestra fe y a nuestra Iglesia, cuando vemos cómo el demonio engaña a las almas y las precipita a la perdición por el camino del error y del pecado, para quienes nos sentimos oprimidos, perseguidos y señalados por querer permanecer fieles a Cristo. Por eso, como decía atinadamente Monseñor Fulton Sheen, para cuando vengan esos tiempos, conservar el estado de gracia quienes tengan fe, y quienes no la tengan, que empiecen a buscarla, porque en los tiempos que vienen solo habrá una forma de que las rodillas dejen de temblar, y será caer sobre ellas y rezar. El Señor nos previene, cuando todo esto comience a suceder, y hay que estar ciegos para no querer ver lo que está pasando, entonces debemos saber que su venida está cerca, y el Señor hará justicia y pondrá las cosas en su sitio. Nosotros, hermanos, debemos anhelar con ardor esa venida de Cristo que vencerá definitivamente al demonio, asesino de los hombres, y triunfará en los corazones de aquellos que quieran recibir a Cristo.
Hay que orar mucho para que el Señor no permita que nos confundamos, que claudiquemos, y también para que se salve el mayor número de almas posible, y sobre todo para que Él se constituya como el verdadero Rey y Señor de todo, y después de esta dolorosa purificación, su Santa Iglesia se levante de nuevo renovada y santificada por su sangre y la sangre de los fieles.